hermanos y amigos. Seguimos con la interrogante. Un momento. De la pregunta que estamos exponiendo, y es para recordar los evangelios. ¿Es la Iglesia? Seguimos. Veamos. El tema de hoy es crucial, como todos, claro. Y es, claramente, el seguimiento de Jesús es el centro del Evangelio. Seguimiento y seguridad que nos da en la vida quien sigue a este Jesús a través del Evangelio. Lo que hemos mencionado en el capítulo anterior, según la certera formulación del teólogo grande Bonhoeffer, no resulta comprensible en modo alguno si no se tiene presente el objetivo y la finalidad que Jesús realmente persigue cuando plantea las exigencias que comportan el hecho de seguirle, el seguimiento. Estas exigencias se agrupan en tres bloques que podríamos decir abarcan los pilares básicos sobre los que se sustenta nuestra seguridad, y es el título anterior, en la vida. Por una parte, la propiedad, lo que tienes y de lo que dispones para vivir y disfrutar de esa vida. Otra es la dignidad, que es la aceptación o el rechazo que mereces por parte de los demás y de la sociedad en general. Y también, muy importante, la familia. Tener hoy y siempre un hogar, una casa, unos seres queridos, bien, en condiciones normales, estas tres cosas son las bases indispensables para que una persona se siente segura en este mundo, en esta vida. Por lo que el gran problema que nos plantea el seguimiento de Jesús es el de la propia seguridad que todos vamos buscando más que nunca, y hay que decirlo claro, en este mundo. Porque con tanta violencia, con tanta corrupción y con tanta barbarie, ¿dónde está la seguridad de nuestro mundo? Ahí está. Ahora bien,
La pregunta es esta: ¿por qué el problema de la propia seguridad? Más o menos lo hemos dicho antes, es muy concreto. Porque, en última instancia, el problema capital al que nos enfrenta el Evangelio, que consiste en saber si la fuerza determinante de nuestra vida es la seguridad, que se basa en la propiedad, la dignidad, la familia o la libertad, que nos hace enteramente disponibles para vivir el servicio del Evangelio y de los valores que presenta, ofrece y exige este mismo Evangelio. Esto explica por qué Jesús, en sus llamadas al seguimiento, no admite condiciones, o todo o nada, y no las admite precisamente en los tres grandes temas que acabo de indicar. Los tres grandes ataduras de las que nos tenemos que liberar para poder ser libres, de verdad. De aquí que el relato evangélico, que presenta de forma más completa la necesidad de liberación de estas tres ataduras, está formulado sobre todo en el Evangelio de Lucas. De ahí que para seguir a Jesús hay que desprenderse de todo, hasta el extremo de no tener ni lo poco que tiene las alimañas del campo, una madriguera y un nido, como lo tienen los pájaros, ni una piedra donde reclinar la cabeza para descansar. Nos lo dice Lucas en el capítulo 9, 58. Y también Mateo en el capítulo 8, versículo 20. A esto le llamamos el desprendimiento total que Jesús exigió al famoso rico, joven rico del Evangelio. Además, para seguir a Jesús hay que abandonar toda atadura familiar, y esta hasta el extremo de no estar condicionado ni por el entierro del propio padre, ni siquiera ponerlos condición de despedirse de los parientes y de los allegados, como el texto de Lucas nos lo dice, en el capítulo 9, versículo del 61 al 62. Sin duda alguna, esta serie de renuncias hasta el despojo total representa una actitud global ante la vida fácil de entender. No resulta comprensible el hecho de exigir a alguien el despojo total de lo más necesario en la vida, como tener una familia, como una vivienda o un trabajo. Pero, si duro es exigir estas renuncias, en la actualidad, en el tiempo y en la sociedad en que vivió Jesús, tenían que verse mucho más absurdas, extrañas y hasta contradictorias. ¿Y esto por qué? Por una pregunta, una interrogante que podía ser este: ¿cómo podía Jesús pedirle a nadie que abandonara a su padre sin despedirse de él? O otra, o que hiciera tal cosa negándose incluso a darle la debida sepultura, enterrarlo.
insisto, en que para un judío o para un ciudadano del imperio, todo esto tendría que verse como un contrasentido. ¿Y esto por qué? Pues muy sencillo. Me explico. Como bien indica el historiador Barrem Carter, en el mundo romano del siglo I, a nadie se le ocurriría pensar en la religión y la política estuvieran separadas de Roma. Afirmaba que su imperio era tal por mandato de los dioses, aquellos a quien consideramos jefes religiosos, con sede en Jerusalén, como los sumos sacerdotes y los escribas, eran en realidad los jefes políticos de Judea y los aliados de Roma. Por eso mismo, el teólogo, historiador Carter nos hace caer en la cuenta de que cuando Jesús llamó a unos pescadores galileos a seguirle, que nos dice el texto de Mateo, en el capítulo 1, del 16 al 20, la pesca y los pescadores estaban profundamente insertos en el sistema imperial romano, normal. Al emperador se le consideraba soberano de tierra y mar, y su soberanía se expresaba en los contratos de pesca y en los impuestos sobre las capturas. El llamamiento hecho por Jesús a Santiago, Juan, Andrés y Simón, Pedro, define la relación de estos con el mundo de Roma y su explicación en él. Hablemos un poco más sobre el seguimiento que requiere una totalidad de vida. Hermanos y amigos, al recordar estas cosas, vemos que el seguimiento de Jesús abarca la vida entera, en todas sus relaciones, por supuesto, las públicas, con las consiguientes implicaciones económicas y políticas. Escoger seguir a Jesús, pobre y humilde entre los pobres, y humildes al mismo tiempo pertenecer a la burguesía, está instalado en instalaciones capitalistas que tiene su seguridad cimentada sobre un sólido capital financiero. Nos surge una pregunta normal. ¿No es una contradicción que inevitablemente anula o margina el contenido central del Evangelio? A esto podríamos llamar, por primera vez, un evangelio adulterado en su misma base. ¿No os parece? Sin duda Jesús fue tan duro y tajante en sus exigencias sobre el seguimiento, porque vio con claridad meridiana que su buena noticia no interesaría a la gente, sino que se transmitía desde el despojo de todas las seguridades propias de personas selectas
y respetables en la cultura y en la sociedad en que vivimos todos. Pero por eso Jesús llegó a lo que nos parece un exceso cuando exigió a quienes querían seguirle romper incluso con lo que se consideraba la cima de todas las buenas obras, como era el entierro del propio Padre. En última instancia, el seguimiento de Jesús representaba y exigía la ruptura con la ley y la moral convencionalmente establecidas por la religión oficial de aquel tiempo. Pero hay algo que se ve aún más excesivo y que sobrepasa todos los límites. ¿Cuál? Cuando Jesús anunció por primera vez su pasión y muerte a manos de los sacerdotes y maestros de la ley, dirigiéndose a sus discípulos y a la multitud, les dijo: escuchemos bien, y yo el primero. El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz, y entonces que me siga. De aquí que el seguimiento de Jesús no es un llamamiento, como algunos piensan, escogidos, selectos, privilegiados, sino la condición, la forma de vivir y el final que nos espera a todos aquellos por los que la vida, el destino y la muerte de Jesús es algo con lo que no solo estamos de acuerdo, sino que es el proyecto de vida con el que nos identificamos, según el cual hemos orientado nuestra vida. Así es. ¿Qué te parece? Pues seguimos para aclarar lo que es la llamada al seguimiento, para que nos aclaremos, para que no nos confundamos. Veamos. Una de las cosas extrañas, quizá la más misteriosa, que se encuentra en los evangelios es el hecho mismo de la llamada que Jesús hace cuando interpela a alguien, a cualquier persona, para que le siga. Esta llamada es tan simple, al mismo tiempo tan misteriosa, que un teólogo de la categoría de Bonhoeffer no encontró otra formulación para explicarla que decir: oye, y vamos a oír todos, Jesús, el Cristo mismo. Él es llamada a una interpelación tan fuerte como enseguida vamos a ver. Una persona que se presenta ante otras con una sola presencia y una sola palabra puede tener el poder de seducción que solo eso sea suficiente para reorientar su vida entera. Es un interrogante para todos.
Además, aceptando como esa llamada o persona tenga poder de seducción y despojo para darle un giro tan total como desconocido en la vida de otra persona o incluso de multitudes enteras, ¿no es esto más extraño e inexplicable que el más extraño e inexplicable de los milagros que relata el Evangelio? Verbalmente, la llamada de Jesús, que es el mismo, se reduce a una sola palabra, y lo hemos dicho ya y lo repite mucho el Evangelio: sígueme. No hay más. En realidad, ¿qué contenido tiene esa llamada? Jesús no presenta un programa de vida, ningún ideal, ningún objetivo, ninguna finalidad, ninguna meta que se debe alcanzar. No. Al que es llamado no le queda más seguridad que la comunión de vida con este Jesús. Esto, supuesto, el seguimiento de Jesús es no solo la pérdida de toda seguridad humana, sino también la atadura que nos asocia y vincula para siempre a Jesús. Si efectivamente esto es así y se vive así, estamos hablando de una experiencia, hermanos, escuchen y escuchamos todos, muy fuerte. Tan fuerte, diría yo, que seguramente se puede decir de ella que es la experiencia más honda que en esta vida puede tener una persona. Efectivamente, así es. Sobre todo si tenemos en cuenta que la llamada de Jesús para seguirle no admite condiciones, ni dilaciones, y mucho menos limitaciones y recortes. Y es, como se ha dicho con todo acierto, el seguimiento de Jesús constituye la verdadera esencia y tesoro de la Iglesia. Lo que, dicho con otras palabras, para entendernos, significa que hay verdadera Iglesia donde sus componentes son auténticos seguidores de Jesús. No hay otra alternativa. Por eso, la Iglesia auténtica, que tiene su origen en Jesús y por eso mismo en el Evangelio, nació en los grupos de creyentes que hicieron suyo aquel proyecto de vida que consistía en seguir a Jesús. Por lo tanto, no se trata de que, conociendo a Jesús, se comprende lo que es el seguimiento, sino exactamente al revés. Solo desde el seguimiento y mediante el seguimiento es posible conocer a Jesús y comprender lo que Él representa en la teología cristiana. Por eso, cuando hablamos de esa rama de la teología a la que llamamos cristología, no hablamos primordialmente de un saber
sino de una praxis, es decir, de una manera de vivir o un proyecto de vida en lo que descubrimos a Jesús y conocemos a Jesús. De ahí que, como se ha dicho con precisión, la praxis del seguimiento pertenece cuantitativamente a la cristología. Así de claro. Ahora bien, al ser Jesús, la llamada al seguimiento, y al ser el seguimiento el constitutivo fundamental de la cristología, se tiene mejor porque en los relatos de los evangelios, cuando Jesús llama a alguien al seguimiento, todo se reduce a una escueta llamada que no da explicaciones ni tolera condiciones. Todo se reduce a una escueta interpelación. Lo hemos dicho antes, sígueme. Akotubemoi, en griego, que se repite inesperadamente en diversos relatos de los 4 evangelios que ahora no te pronuncio. Puesto que la respuesta a esta interpelación tiene que ser siempre la misma: abandonarlo todo, familia, casa, trabajo, riqueza, cargos, ganancias, normas o exigencias religiosas. Las situaciones que plantean los evangelios de Mateo y Lucas la llaman fuente cut. Al abandonar su familia y toda posible instalación, en el fondo nos dice que Jesús hace trizas de manera soberana las barreras de la piedad y la moral. Pero no se trata de que quien sigue a Jesús vive en la inmoralidad, todo lo contrario. Se trata de quien toma en serio el Evangelio, cuyo centro es el seguimiento, no tiene otra moralidad ni más moralidad que vivir como vivió Jesús, en la medida en que eso está a nuestro alcance. Además, es de suma importancia tomar conciencia de que si el seguimiento de Jesús se toma verdaderamente en serio y hasta sus últimas consecuencias, debe ponerse la seguridad de la vida de Jesús y solamente en Jesús, en su forma de vida, en la identificación en cuanto es posible con su persona y solamente en eso. Tener esto muy claro es capital y determinante, porque con frecuencia el seguimiento de Jesús se camufla, se disfraza y se pervierte. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues sencillamente porque lo que en realidad hacemos con tanta frecuencia, en la Iglesia y en sus instituciones es cambiar, sin darnos cuenta, una realidad por otra, o una seguridad por otra. Abandonamos nuestra familia, de acuerdo, nuestra casa, de acuerdo, nuestra profesión, nuestros bienes, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que hacemos es dejar todo eso para ingresar en una institución que nos impone muchas renuncias, pero que nos da más seguridades de las que tenía antes. Y me explico. Por ejemplo, en cuanto a los curas, el sacramento del orden o los votos religiosos de los frailes pueden darme y me dan estatus social y una seguridad económica que quizá mucha gente desearía tener.
¿o no? Las cosas de la Iglesia están organizadas de manera, por poner un ejemplo, con frecuencia el voto de pobreza da más seguridad económica que una brillante carrera universitaria. Por eso, hermanos y amigos, no olvidemos nunca, desde el momento en que la Iglesia no se identifica con el Evangelio, identificarse con la Iglesia no equivale a vivir evangélicamente. Esto es cierto y no sé cómo tú pensarás. Te lo respeto. Por esto comprendamos ahora que cuando el llamado joven rico del Evangelio se enteró de que en serio tenía que dar todo a los pobres y quedarse sin nada, no pudo superar el abismo de inseguridad al que se había abocado. La observancia de los mandamientos de la ley de Dios llenó y satisfizo su capacidad de religiosidad. La fiel observancia de la religión fue impedimento que hizo imposible que el hombre se hiciera cristiano. Y sus anhelos y ambiciones se veían satisfechos por la posesión del dinero, la riqueza. En aquel hombre no había sitio para Jesús y su evangelio, y fue por esto, precisamente, lo que esta ocasión Pedro lo pudo decir a Jesús con toda firmeza, quizá cargada de orgullo, pero con todo caso llena de verdad. Pues mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Efectivamente, aquellos hombres habían seguido a Jesús por lo que habían dejado todo. Y allí entonces se planteó el problema más profundo de constante actualidad en este momento y siempre del cristianismo. Y es el que se enfrenta directamente al sistema establecido, el que supieron formular los seguidores de Pelagio en el siglo V, que dijeron: ni el pobre ni el monje era la viva reprimenda de la conciencia de los ricos, sino el propio Cristo. Anda, ahí estamos. Pues aquí terminamos este vídeo para luego empezar otro. Y hablando y siguiendo del seguimiento. Sería el tema seguimiento y anhelo de justicia que nos compromete a todos. Un saludo muy fuerte. Hasta la próxima.